Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los tres hechos más importantes de hoy en Colombia. La jornada de marchas en Bogotá terminó en enfrentamientos entre manifestantes y miembros de la fuerza pública frente al Palacio de Justicia. A las 5 de la tarde la policía llegó para intentar dispersar a los ciudadanos que no permitían la salida de los funcionarios del Palacio de Justicia, hecho que provocó fuertes enfrentamientos a las afueras del recinto. Tras los choques, algunos funcionarios lograron salir del parqueadero, mientras los manifestantes se dispersaron en varios puntos del centro de la ciudad. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Por su parte, las altas cortes del país rechazaron el bloqueo violento que centenares de manifestantes protagonizaron hoy a las afueras del Palacio de Justicia. Las altas cortes piden respeto por la independencia de la rama judicial y piden garantías para una justicia sin ningún tipo de presiones. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Una nueva asonada en contra del ejército se presentó en el departamento del Meta. En el municipio de Mapiripán, militares que adelantaban la captura de presuntos integrantes de las disidencias de las FARC fueron atacados por la comunidad que impedía la detención de los sujetos que estarían dedicados a delitos ambientales. Luego de varias horas, los pobladores dejaron salir a los militares, pero sin los presuntos guerrilleros. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Caso histórico en la Corte Suprema de Estados Unidos. Analiza la validez de la demanda que busca eliminar a Trump del tarjetón republicano por insurrección. Abogados de Trump dicen en la Corte Suprema que en toma del Capitolio sí hubo disturbios, pero no insurrección. Fiscal especial que investiga a Biden desestima cargos por guardar información clasificada, pero advierte que el presidente tiene problemas de memoria. Estudio revela que el aumento de temperatura del mundo supera el límite de 1.5 grados. Estalla violencia en Haití. Grupos paramilitares exigen que el primer ministro entregue el poder como se acordó en 2022. Operativo policial contra expresidente Bolsonaro en Brasil. La Corte ordena retirarle el pasaporte. Primer ministro israelí ordena lanzar ofensiva contra la ciudad de Rafah en el sur de Gaza. En Estados Unidos, un fiscal especial descartó los cargos contra el presidente Joe Biden por presunta retención de documentos clasificados, pero alertó sobre la condición física del mandatario, advirtiendo que sufre de serios problemas de memoria. Según la Fiscalía, el presidente Joe Biden es un anciano bien intencionado y con mala memoria, por lo que indicó que descartaba los cargos sobre los documentos confidenciales que el mandatario mantenía de forma indebida en su poder de sus etapas de senador y vicepresidente, a lo que Biden les agradeció. I was pleased to see they reached the conclusion I believed and knew all along they would, that there are no charges should be brought in this case. This matter is now closed. El informe quita un peso de encima a Biden, candidato a su reelección en las presidenciales de noviembre, que probablemente disputará contra su predecesor, el republicano Donald Trump. Y aunque las diferencias entre las investigaciones contra Biden y Trump son abismales, los republicanos usarán el archivo del caso de Biden sin la presentación de cargos como una prueba de una doble vara para medir por parte del Departamento de Justicia. En Estados Unidos, la Corte Suprema escuchó los alegatos finales de un caso histórico en el que definirá si el expresidente Donald Trump debe ser eliminado del tarjetón republicano por su responsabilidad en la toma del Capitolio. Este jueves la Corte Suprema se mostró ampliamente escéptica sobre los esfuerzos para expulsar al expresidente Donald Trump del tarjetón electoral de este año. En más de 2 horas de argumentos, los jueces planearon dudas sobre si Trump puede ser descalificado para ser presidente nuevamente, debido a sus esfuerzos por revertir su derrota en las elecciones del año 2020, que terminaron con el ataque del 6 de enero del 2021 al Capitolio de este país. Por su parte, los abogados, en representación del expresidente Donald Trump, hablaron del proceso. We didn't concede that it's an effort to overthrow the government either, Justice Jackson, right? None of these criteria were met. This was a riot. It was not an insurrection. The events were shameful, criminal, violent, all of those things, but it did not qualify as insurrection as that term is used in Section 3.
La principal preocupación era si el Congreso debía actuar antes de que los estados puedan invocar una disposición constitucional para impedir que exfuncionarios que participaron presuntamente en insurrección vuelvan a ocupar sus cargos. Por otro lado, en una encuesta realizada en un medio norteamericano, se reveló que el 49% de los republicanos dice que Trump no hizo nada malo tras las últimas elecciones presidenciales, mientras que el 40% dijo que sus acciones no eran éticas y solo el 11% dijo que eran ilegales, coincidiendo con varios analistas que creen que la Corte lo va a apoyar, basados en las preguntas realizadas hoy por los magistrados. A principios de la próxima semana, la Corte Suprema también podría estar considerando la posibilidad de escuchar otra apelación de Trump contra una decisión de un tribunal inferior que rechaza su demanda de inmunidad presidencial absoluta por sus esfuerzos por anular las elecciones del año 2020 tras sus falsas afirmaciones de fraude electoral. Por su parte, Donald Trump habló sobre la audiencia en la Corte Suprema, afirmando que en la toma del Capitolio del 6 de enero de 2021 no pasó nada malo. En una conferencia de prensa, el expresidente Donald Trump expresó su confianza en los argumentos presentados por su equipo legal, enfatizando su posición de liderazgo en las encuestas en varios estados y la nación y cuestionando la justicia de potencialmente descalificar al candidato más popular de la carrera. This was an insurrection, if it was an insurrection, which there were no guns, there were no anything except for the fact that they shot Ashley Babbitt. Somebody from police force shot Ashley Babbitt. So unnecessary, so sad, so horrible. But there were no guns, there were no anything. Trump calificó el argumento de la Corte Suprema como algo hermoso de ver en muchos aspectos, incluso cuando se quejó de que el caso se haya presentado en primer lugar. Entre tanto, se conoció que el expresidente Donald Trump ya puede sumar una victoria en los caucus republicanos de Nevada a sus triunfos en Iowa y New Hampshire, con lo que se despeja el camino para que sea el candidato oficial del partido a la presidencia en las elecciones de noviembre. Trump no enfrentó ninguna oposición en las segundas elecciones. Por su parte, el partido prohibió que los candidatos que participaron en las primarias, incluido el último gran oponente restante de Trump, la exgobernadora de Carolina del Sur, Nikki Haley, apareciera en los tarjetones del caucus, lo que le dio al magnate el triunfo. El planeta Tierra alcanzó un récord histórico de altas temperaturas. Un informe alertó que ya alcanzó un aumento de 1,52 grados, el nivel considerado como límite catastrófico por los científicos. La temperatura global rebasó por primera vez el umbral del calentamiento acordado internacionalmente para todo el periodo de 12 meses. Entre febrero del 2023 y enero del 2024, la temperatura fue de 1,52 grados Celsius, más elevada al respecto a los niveles preindustriales, según una agencia europea. Sin embargo, algunos científicos han afirmado que el objetivo de 1,5 grados ya no puede alcanzarse de forma realista y han instado a los gobiernos a actuar con mayor rapidez para reducir las emisiones de CO2 y limitar el rebasamiento del objetivo. Los climatólogos atribuyen el calor intenso a una combinación del calentamiento causado por el consumo de combustibles fósiles por parte del ser humano y la presencia del fenómeno del Niño. Estalla la violencia en Haití. Grupos paramilitares protestan con tiroteos y saqueos contra el primer ministro del país, quien debía entregar el poder y llamar a elecciones ayer. Al menos 6 personas murieron y más de una decena resultaron heridas en las violentas manifestaciones antigubernamentales en Haití, las cuales reunieron a miles de personas exigiendo la salida del primer ministro Ariel Henry tras 30 meses en el poder. Entre las personas fallecidas hay 5 agentes de una nueva entidad armada sobre la que las autoridades han perdido el control, quienes murieron precisamente durante enfrentamientos con agentes de la Policía Nacional. En muchas partes del país, entre los grupos en protesta, habían personas que portaban armas de fuego, machetes y cuchillos, decididas a forzar la salida del primer ministro, que hasta ahora ha guardado silencio. El 7 de febrero de este año debió marcar la salida de Henry, según un acuerdo firmado en diciembre del año 2022, bajo los auspicios de la comunidad internacional.
El expresidente Jair Bolsonaro tuvo que entregar su pasaporte luego de que un juez de la Corte Suprema de Brasil lo ordenara para poder evitar que el expresidente salga del país ante la investigación que se realiza por tentativa de golpe de Estado después de que perdiera las elecciones frente al actual mandatario Luis Ignacio Lula da Silva. Además de retirarle el pasaporte, las autoridades realizaron un operativo policial contra el expresidente y le ordenaron no mantener contacto con sus aliados, quienes también están siendo investigados. Se desarrolló el segundo día del funeral de Estado del expresidente chileno Sebastián Piñera. Familiares, amigos y cientos de ciudadanos acompañaron el féretro en el Congreso Nacional. Este jueves 8 de febrero se llevó a cabo el segundo día de ceremonias fúnebres para el expresidente Sebastián Piñera en la sala del Congreso Nacional. Al lugar llegaron familiares, entidades políticas y miles de asistentes. Pero solo quiero agradecer a todas las personas de todos los lugares de Chile, porque nos han mandado de todos los lugares, ya se han juntado las personas, todas las personas que ayer en la tarde con 80 grados de calor, no sé cuánto, esperando que pasáramos. Realmente ha sido muy emocionante y yo creo que ha sido muy merecido para Sebastián esto. También agradecer al gobierno, al presidente Boric, que nos recibió con mucho cariño y ha dispuesto este funeral de Estado. El funeral de Estado del expresidente chileno Sebastián Piñera, fallecido este martes en un accidente de helicóptero a los 74 años, será el próximo viernes por la mañana en la Catedral Metropolitana de Santiago. Una vez terminada la misa, los restos serán trasladados al cementerio Parques del Recuerdo, no sin antes pasar al frente de la Moneda, donde se le rendirá un homenaje por parte de la Guardia del Palacio y el presidente de la República, Gabriel Boric. El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ordenó al ejército iniciar su ofensiva en Rafah, al sur de Gaza. Una victoria total a como dé lugar es lo que busca el gobierno de Israel frente a la guerra contra Hamas. El primer ministro israelí dio la orden a sus tropas de iniciar la ofensiva en la ciudad de Rafah, en donde se refugian al menos 1 millón de desplazados, a los que le dieron el aviso de evacuar. Pero ante los continuos bombardeos, sus casas han quedado en ruinas, situación que se suma a la crisis humanitaria que viven. Por su parte, el portavoz adjunto del Departamento de Estado de Estados Unidos advierte que un ataque israelí a Rafah sin planificación sería un desastre. Something like this without serious and credible planning as it relates to the more than 1 million people who are sheltering there, as well as without considering the impacts on humanitarian assistance and the safe departure of foreign nationals. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, advirtió que una ofensiva terrestre aumentaría exponencialmente lo que ya es una pesadilla humanitaria. China presentó al mundo un enorme espectáculo de drones. El evento recreó figuras mitológicas de la región. Charming Hong Kong, así se denominó el espectáculo de luces con más de 1.400 drones que dibujaron en el cielo chino figuras como dragones voladores, aves fénix, brillantes letreros de neón y el icono horizonte del pueblo Victoria en la región administrativa especial. Residentes locales y turistas de todo el mundo se reunieron a lo largo del puerto de Guangshay para disfrutar de este espectáculo carnaval visual que combina tecnología, cultura y arte. El evento se aprovechó para patrocinar el turismo en la ciudad, ya que al finalizar el show se agruparon todos los vehículos aéreos para formar un código QR gigante y así los espectadores lo podían escanear en sus teléfonos móviles para recibir descuentos en tours, alojamiento y compras. CMI presenta Pregunta a Yamil. Muy buenas noches. Una complicada situación se vivió hoy en Bogotá cuando la Corte Suprema de Justicia fue bloqueada en su sede por manifestantes que expresaban apoyo al presidente Petro. Vean algunas imágenes de la manera como los manifestantes intentaron inclusive penetrar a la Corte Suprema.
Nuestro invitado esta noche es el doctor Fabio Arias, ingeniero, presidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT. Está invitado a esta entrevista porque él había convocado unas manifestaciones contra el fiscal Barbosa y se realizaron en las fiscalías de todo el país. Sí, señor. Eso no tiene nada que ver con lo que pasó en la plaza. Pues fundamentalmente no. Buenas noches, Yamil, muy amable por la invitación. Buenas noches para toda la audiencia de CMI. Evidentemente... Perdón, ¿cómo anduvo las marchas contra el fiscal Barbosa? No, en general de manera civilista, democrática y especialmente pacíficamente. ¿Era exclusivamente contra la gestión de él? Nosotros evidentemente centramos todo nuestro objetivo en el fiscal, puesto que para nosotros... ¿En el fiscal actual? En el fiscal Francisco Barbosa, el actual. ¿Por qué? Fundamentalmente porque desde que llegó Gustavo Petro a la presidencia de la República el 7 de agosto del 2002, prácticamente se constituyó en jefe de la oposición al gobierno de Gustavo Petro. Y esa no es la función de la Fiscalía. Pero, perdón, ¿por qué dice eso? Bueno, hay que ver exactamente todos los enfrentamientos que continua y sistemáticamente ha tenido la Fiscalía con Gustavo Petro, ¿sí? Y claro, el presidente de la República no puede ignorar de que una persona institucionalmente, como es el fiscal, empiece en vez de hacer sus funciones y sus competencias, se constituya en un opositor al gobierno. Eso es inaudito. En vez de perseguir la ñeñe política a Odebrecht, inclusive en vez de que la Fiscalía esté de defensor de Álvaro Uribe Vélez, debería ser exactamente eso, perseguir los que han cometido delitos y todos los que están en la impunidad. Pero no, se dedicó a ser opositor del gobierno de Gustavo Petro. Eso no está bien. Y bueno, y ha utilizado cualquier investigación, cualesquiera que ella sea, en cualquiera de los ámbitos, ¿sí?, para tratar de señalar de que él ha cometido irregularidades y delitos. Y aquí volvemos a decir el otro tema. Esas son competencias de la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes. Si el fiscal considera que el presidente Gustavo Petro está cometiendo algunos delitos o piensa que tiene material para eso, mándelo a la Comisión de Acusaciones. Allá es donde lo deben investigar. Ni siquiera el fiscal está autorizado para investigarlo. Y eso es lo que el presidente Petro ha llamado ruptura institucional. Y a nosotros nos parece que es el no cumplimiento de las funciones y los mandatos que tiene la Constitución y la ley para el fiscal. El choque institucional al que usted se refiere, aludiendo al presidente Petro, es el enfrentamiento entre la Fiscalía y la presidencia. No, nosotros lo que estamos diciendo es que hay una ruptura institucional. Por eso, entre el fiscal y el presidente. No, la ruptura institucional la comete el fiscal, no el presidente. La ruptura es de la Fiscalía. Por eso. Que eso ocasione una polarización frente a esta situación, porque obviamente Gustavo Petro le ha respondido al fiscal que él no está para eso, pues eso es una cuestión distinta. La polarización y el enfrentamiento es distinto a romper la institucionalidad. Pero el fiscal prácticamente termina su gestión. La termina el próximo lunes 12 de febrero. Ya se va. Hoy sirvió para decirle chao Barbosa. Pero el problema que tenemos, ¿cuál es? Adicional. Y es que él, y evidentemente hoy desafortunadamente la decisión de la Corte Suprema de Justicia nos parece inconveniente, ¿sí? Él va a nombrar encargada a la vicefiscal Marta Mancera. Y la fiscal y la vicefiscal Marta Mancera tiene delicadas situaciones delictivas en términos exactamente de lo que ha pasado con su jefe del CTI en el puerto de Buenaventura, que ha sido implicado en que permitía y era cómplice del tráfico de estupefacientes a través de dicho puerto. Y quien hace la denuncia y se la hace a la vicefiscal Marta Mancera está muerto. Esto es muy grave. Entonces, Yamit, discúlpeme, hoy lo discutíamos en la concentración frente al fiscal. ¿Cómo es posible que nosotros, sabiendo eso, no estemos exactamente diciendo que no se puede una persona que está complicada con sectores de la mafia vaya a ser la fiscal general de la nación? Eso es, mejor dicho, eso sí es prácticamente de la falta de dignidad de esa institución. Y por eso le estamos diciendo a la Corte Suprema de Justicia, hombre,
está la oportunidad para que se elija el fiscal, el nuevo fiscal, y entre más rápido mejor, porque ¿quién nos va a representar? ¿Quién va a tener confianza en una fiscalía de eso? En ese sentido estamos acompañando la declaración que hizo Luis Almagro, el secretario general de la OEA, donde dice, hombre, señores de la Corte Suprema de Justicia, cumplan también sus deberes constitucionales, nombren rápidamente a la fiscal. Pero mire, doctor Arias, ¿por qué dice así usted? ¿Por qué dice, estamos por eso pidiéndole a la Corte en condición de que? Pues de que queda vacante la fiscalía el próximo 12 de febrero. Usted es un líder sindical. Claro. ¿Qué tiene que ver usted? Yo soy un ciudadano, sí, señor, que aspiro que las autoridades cumplan sus obligaciones. Sí, pero y por eso le puedo pedir a la Corte que evidentemente debe elegir, ahí no se nombra, ahí se elige a la fiscal. No, pero digo, ¿usted qué tiene que ver con, o mejor dicho, qué tiene que ver el presidente de la CUT como líder sindical con la situación de interinidad en que entra la fiscalía a partir del lunes? Bueno, como un ciudadano que se preocupa y como una institución democrática que somos la CUT, así nos hayan estigmatizado y hayan dicho que éramos guerrilleros y de todo eso, nosotros seguimos siendo una institución que está amparada democráticamente en la Constitución y la ley y que actuamos en la legalidad. Y frente a eso entonces demandamos que las autoridades todas, ¿sí?, el presidente, las autoridades judiciales e inclusive las autoridades legislativas cumplan sus obligaciones. Y por eso estamos diciéndole, nos parece que es muy conveniente hoy para el país, absolutamente conveniente, que la fiscal sea la que nombre la Corte Suprema de Justicia. Y entre más rápido lo haga, mejor, puesto que va a quedar una persona que está muy cuestionada desde el punto de vista de la ilegalidad. Es un asunto en que tiene que ver la Corte y no, digamos, las centrales obreras, ¿no le parece? Pero ya ahí es donde nos ponemos en una discusión de si nosotros estamos habilitados o no para hacerle exigencias a las autoridades en general. Nosotros creemos que sí. Yo como ciudadano, y como estoy en una organización colectiva que se llaman los sindicatos, allá discutimos qué nos parece en la situación que vive el país. Nosotros consideramos que las denuncias que ha hecho el presidente Gustavo Petro de una ruptura institucional por parte de la Fiscalía, en particular de Francisco Barbosa, y el problema grave que se viene de que una persona vinculada a problemas delictivos como la señora Mancera quede de fiscal, es que es muy grave. Si esa señora no tuviera ningún señalamiento e indicios graves de su actuación delictiva, pues uno dice vaya y venga, pero es que las tiene, el país las conoce, estamos aterrados de esa situación. ¿Y usted por qué no ha denunciado eso ante los jueces de la República? Pues ya están denunciados. No, eso digo usted. Ah, no, porque yo parto del hecho exactamente de que ellos lo tienen que investigar porque ya está debidamente solicitado. A mí me corresponde decirle a quienes tienen los expedientes que procedan rápidamente. Pero digo, por la misma razón por la cual usted está haciendo uso del derecho que tiene todo ciudadano, sí, claro, también debiera hacer uso del mismo derecho de presentar usted la denuncia. No, pero es que la denuncia ya está hecha. ¿Para qué sentido tiene que yo haga una denuncia que ya está hecha? No, inmediatamente está hecha la denuncia, se hayan hecho estos señalamientos y los indicios sean de la gravedad que el país conoce, ¿sí? Entonces a uno le queda decir, oiga, señores, pronúnciense, resuelvan, definan. Y una de las cosas que debe definir, porque la Fiscalía es para perseguir delincuentes, para perseguir a quien comete delitos. Y entonces, ¿qué le vamos a decir nosotros a una señora que está implicada en semejantes situaciones tan graves de delictivas, de que cumpla la función que le tiene que hacer de perseguir a los delincuentes si ella prácticamente está cuestionada por el mismo problema? Es que es muy grave, Yamit. Y mire, ¿y por qué fue la denuncia de ustedes hoy contra el fiscal Barbosa? ¿Cuál fue, doctor Arias, presidente de la CUT, la razón por las cuales ustedes le emprendieron hoy contra el fiscal Barbosa?
Porque primero que todo estuvo siempre, durante el tiempo de Gustavo Petro, como el jefe de la oposición contra el gobierno. Y esas no son sus funciones. Y segundo, porque ha pretendido, y aquí hay un aspecto principal que yo debo resaltar, y ha pretendido con el tema de FECODE, primero su allanamiento y luego, a pesar de todas las declaraciones y todas las afirmaciones que ha hecho FECODE de que la donación de los 500 millones lo hizo ante al partido Movimiento Colombia Humana, ¿sí? Que está permitido, que es legal, y además lo elevó a escritura pública. Entonces nos ha querido vincular al sindicalismo como personas que estamos comprometidas prácticamente, y entonces el gobierno en un sobrepaso de los topes de las campañas presidenciales. Es decir, está prácticamente insinuando una ruptura institucional para que releguen al presidente de la República. Y obviamente que nosotros no aceptamos que el fiscal esté haciendo eso. Eso, le repito, le corresponde a la comisión de acusaciones y no al fiscal. Y eso es una ruptura institucional. Yo tengo mis competencias, cúmplalas. Pero no se entrometa en las otras, y mucho menos frente al presidente de la República. Pero a ver, dos cosas, doctor Arias. Primero, usted dice que el saliente fiscal se convirtió en acusador del presidente. Sí. ¿Y usted se convirtió en defensor del presidente? Nosotros hemos respaldado al presidente Gustavo Petro. Por eso yo ya actúo como... Y nosotros lo vamos a defender si se sigue presentando estas conspiraciones para relevar al presidente Petro de su presidencia. Nosotros vamos a defender eso porque entendemos que es un quiebre institucional. A nosotros no nos gusta, y lo dijimos todo el tiempo, sí, de que un presidente lo nombremos por 4 años, en particular ayudamos nosotros a elegirlo, y por tal motivo estamos comprometidos con eso, y por consiguiente lo defendemos. Por supuesto que sí, es defender la democracia, Yamit. Ahora mire, ¿por qué esta situación que está viviendo hoy Colombia se está, digamos, saliendo a extremos? Sí. Ya se está hablando de golpe de Estado, ya está interviniendo la OEA, ya está interviniendo otros sectores políticos. ¿Qué es, en su opinión, lo que está pasando? Bueno, que evidentemente el gobierno de Gustavo Petro está prácticamente pisándole callos a sectores de la oligarquía que siempre estuvieron cómodos con los gobiernos proempresariales que tenían antes. Y obviamente que hoy, que el gobierno está haciendo cosas distintas, especialmente para ayudarle a la población más pobre y vulnerable, y resulta que ayudarle a la población más pobre y vulnerable significa recuperar derechos para la población. Y por eso las reformas, y es muy importante este tema, la reforma de la salud, la educación, la pensional y la laboral, son temas que están destinados a recuperar derechos que se perdieron para los trabajadores y la población en la Ley 50 del 90, en la Ley 100 del 93, en la Ley 789 del 2002, en el Acto Legislativo 01 del 2005. Todos ellos nos quitaron derechos. Este gobierno ha tomado la decisión de recuperarlos, y a las oligarquías no les gusta eso. Pero mire, doctor Arias, ¿qué sentido tiene que ya hasta el doctor Almagro, secretario general de la OEA, esté interviniendo, hablando sobre el riesgo de las instituciones en Colombia? Bueno, la declaración del secretario general de la OEA, Luis Almagro, es muy positiva a nuestra manera de ver. Primero, porque reconoce que no debe interrumpirse el periodo constitucional de Gustavo Petro. Perdón, pero mire, yo no digo si es positiva o negativa. Ah, bueno, yo lo digo. sino ¿a qué la adjudica? Pues la gravedad de la situación. Es decir, si la comunidad internacional empieza a decir, oiga, nosotros creemos que al presidente Gustavo Petro le deben dejar terminar su periodo constitucional, es porque evidentemente ellos también allá han escuchado y han sabido de estas cosas. Además, porque ¿Ellos quiénes? La OEA. La OEA, en el particular la OEA. Luis Almagro ha sabido de los golpes de Estado que pasaron en Brasil, de los golpes de Estado que pasaron en Perú, del golpe de Estado que pasó en Bolivia, de lo que acaba de pasar en Guatemala con Arevalo, lo que no lo querían dejar posicionar. Almagro sabe
que hay situaciones complicadas en estos países frente a eso y está reaccionando porque le toca reaccionar. La Carta de la OEA dice exactamente que hay que defender los aspectos constitucionales de la democracia en toda la región y suspender un periodo constitucional de Gustavo Petro es un atentado a la democracia y está bien que Luis Almagro se pronuncie sobre eso. ¿Será que Luis Almagro, como secretario general de la OEA, fue mal informado? Yo no creo. Esa es una persona muy bien informada, sabe exactamente y tendrá confianza en todos los asesores y ahí sí, como se dice, tiene contactos en toda América Latina y sabe exactamente lo que está pasando hoy en Colombia. ¿Usted es amigo del presidente Petro? Yo soy amigo del presidente Petro, sí, políticamente somos amigos. ¿Y usted ha hablado con él sobre esta situación? En particular no, pero sí hemos intercambiado opiniones en las reuniones en las cuales el Comando Nacional Unitario, que fue el que convocó las marchas hoy en la Fiscalía, en la última reunión el 20 de diciembre la tuvimos con él y hablamos de la situación de los golpes de Estado en Colombia. Por supuesto que sí. ¿Pero han tratado sobre ese tema, golpes de Estado? Golpes de Estado, sí señor. Así lo hemos señalado, porque nosotros conocemos qué ha pasado en América Latina y lo que está pasando hoy en Colombia y las declaraciones que dan muchas personas, pero y lo grave de esto es, Yamí, es que lo hagan ya institucionalmente, porque si usted políticamente oye, por ejemplo, a uno de los generales retirados que dice, y esta manifestación es para defenestrar al gobierno del presidente Petro, que fue lo que hizo un general de ACOR el año pasado, pues uno dice, pues sí, ese señor parece que tiene por lo menos el derecho de decirlo, el derecho a la libre expresión. Pero cuando sectores institucionales empiezan a decir eso, definitivamente es muy grave. Y ahí está la declaración que hoy sacó Gaviria al respecto, Yamit, diciendo exactamente que el presidente Petro está podría estar incurriendo en procesos criminales. Por Dios bendito, un expresidente de la República ya hablando de eso. Ahí es cuando uno dice, oiga, con razón el fiscal Barbosa se daba tantas libertades. Es que con absoluta seguridad los expresidentes de Colombia, que hoy salieron todos a criticar a Gustavo Petro, pareciese que ya tenían, ahí sí como se dice, de ariete principal en toda esta política al fiscal Barbosa. Ahora uno va entendiendo las cosas, por lo cual lo que hace es corroborar el llamado que hace el presidente Petro a que no haya una ruptura institucional en el país. Pero entonces, cuando el presidente Petro se ha referido a ese hecho, a que no haya un rompimiento institucional, ¿se refiere concretamente al riesgo que habría de un golpe de Estado? Por supuesto, por supuesto. No puede ser. Pues claro, y por eso todo lo que hace... Yamit, ¿qué hace un fiscal investigando sobre lo humano y lo divino al presidente de la República y otra serie de mecanismos institucionales del país, entre otros la Procuraduría, pero hoy no hablemos de esa, sí? Investigando, sancionando, generando prácticamente procesos de incertidumbre y desconfianza sobre el gobierno, porque eso es lo que terminan generando. ¿Usted ha conversado sobre este tema con el presidente? No, hablamos el 20 de diciembre sobre los temas del golpe de Estado. Sí, de eso sí hablamos. ¿Y él cree que realmente...? Él cree que hay una conspiración general en el país para pasarlo mediante un golpe blando, que es lo que llamamos exactamente el golpe institucional en el Congreso de la República, para declararlo indigno. Eso es un golpe de Estado, blando por supuesto, al estilo de lo que hicieron con Dilma Rousseff en Brasil y en la cual hasta terminó en la cárcel Lula da Silva, que después se demostró que todo fue una conspiración. Nos está pasando lo mismo acá, en eso coincidimos con el presidente Gustavo Petro. Era un golpe de Estado, doctor Arias, inspirado por quién, dirigido por quién, motivado por quién, que sería ejecutado por quién. Bueno, lo están ejecutando. Hoy las declaraciones de los expresidentes de la República, a mí, por ejemplo, me llenan de mayor desconfianza de la que había recibido cuando el presidente Petro se refirió a la ruptura institucional, porque todos a uno lo han tildado de criminal
Y esa es una palabra que no cabe, y mucho menos en un expresidente. No, entonces uno dice, entonces sí hay aquí cosas, y lo dice además el texto de Gaviria, y entonces hay que llevarlo a hacerle un juicio en el Congreso sobre sus actos criminales, porque a eso conduce esa situación. Entonces, hoy me confirma esas declaraciones, especialmente las de César Gaviria, de que sí hay una conspiración general para llevarlo allá. Y repito, el ariete inicial de toda esa política era el fiscal Barbosa, que ya Chavo Barbosa, eso está bien. Pero ya Gaviria nos está diciendo que él también va a estar en eso. Y eso sí es muy grave. Sí, pero es que, a ver, hombre, hacer oposición, con todo respeto, doctor Arias, no es invitar, ni instigar, ni promover un golpe de Estado, si me has faltado. Por supuesto que no, pero cuando ya las palabras son que incurrió en hechos criminales, sin decir cuáles. ¿Sí? Pues el de odio. Pero es que eso no es un hecho criminal. ¿Quién dijo que era un hecho criminal bloquear una puerta para que no salieran unas personas? Eso no es criminal. No, eso no es criminal. Pero con todo respeto, doctor Arias, otros expresidentes y otros dirigentes hablaron de que había sido un acto provocador encerrar a la Corte Suprema, como ocurrió, para presionar una respuesta. Pero venga, Yamil, Yamil, es lo que le estaba diciendo ahora, ¿sí? La Corte Suprema también tiene obligaciones, tiene deberes constitucionales, ¿sí? Como dice la carta del doctor Almagro, la Corte Suprema de Justicia puede ayudar a superar esta ruptura institucional y la situación política que vive el país. ¿Haciendo qué? Nombrando la fiscal. La terna de fiscal que le mandaron a la Corte Suprema de Justicia, se la mandaron hace 4 meses. Sí, pero miren, la Corte salió hoy prácticamente escondida por la calle 12. Bueno, no podía salir por donde estaban los manifestantes. Al fin y al cabo, cuando hay un bloque de manifestantes, pues lo mejor es no provocar más su presencia. ¿Sí? Evitar. Sí, y lo evitó, y está bien que lo evite. Yo estoy de acuerdo que la Corte hace un acto de, en vez de polarizar más las cosas, lo hace disuadiendo exactamente su presencia. Y eso está bien. Y por eso los manifestantes no hicieron tampoco mayor cosa de lo que se presumía, pues, que estaban abordando o queriendo meterse a la Corte Suprema de Justicia. No, nada de eso pasó, por lo menos a la Corte Suprema de Justicia. Y nosotros, pues, al final creemos que pues si alguien estaba pensando que eso iba a ser absolutamente gravísimo y que iba a ser incontenible, pues no. Nosotros por eso citamos a la Fiscalía, pensamos que el problema principal en el día de hoy era la actitud del fiscal y la posibilidad de que esta señora Mancera se quede, y desafortunadamente pues la Corte no colaboró hoy para que eso quedara resuelto en el día de hoy. Pero uno ve, doctor Arias, conociendo la opinión de la opinión, y conociendo la marcha del país, que una situación real, un peligro de golpe de Estado en Colombia no hay. Por eso le digo yo, puede ser un golpe blando. El golpe militar, sí, ese todavía no está en curso. No. Eso sí lo reconocemos. Hasta ahora no lo hemos visto. ¿Sí? Y sería irresponsable hablar de él. Sí. Pero el golpe blando, es decir, de llevar al presidente de la República a un juicio político, primero en la Comisión de Acusaciones de la Cámara y después frente al Senado, para resolver, y posteriormente la Corte Suprema de Justicia, pues es obvio que ese sí está en pleno desarrollo. Y entonces, en su opinión, pues ya no como líder sindical, porque pues, realmente esa no es su función, la de juzgar las actuaciones del fiscal. ¿Qué es lo que, en su opinión, debe hacerse para evitar un agravamiento de la situación? Que rápidamente la Corte Suprema de Justicia elija a la fiscal. Eso inmediatamente resuelve todo este lío, por lo menos frente a lo que hacía el fiscal. Está muy bien que se vaya el fiscal Barbosa. Está muy mal que nombren encargada a Marta Mancera. Y lo mejor para que todo esto sucediera y se disolviera muy fácilmente, así como le dice pacíficamente, sería que la Corte Suprema de Justicia rápidamente eligiera la fiscal. Pero es que usted está también contra la cónsul Mancera. Marta Mancera, claro, lógico. Sus indicios de ser cómplice de unos delitos muy graves de narcotráfico nos preocupan a nosotros grandemente. En consecuencia, no puede usted pedir que la vicefiscal asuma, porque igual la está mal juzgando. No, nos parece que ese cargo le da una indignidad total a la Fiscalía, porque una persona que está acusada
está señalada de graves indicios de cometer delitos de cualquier naturaleza, en este caso con lo de fiscal, no debería estar de fiscal. Mejor dicho, que la Corte Suprema elija pronto. Así es. Doctor Arias, muchas gracias. A usted y a mí muy amable. A usted muy amable. Gracias. Y a ustedes, televidentes, gracias por su sintonía y los invitamos a coordinar aquí en el Centro CMI. CMI presentó Pregunta a Yamil. Noticentro 1, CMI. Graves desórdenes ante la Corte Suprema. Chocan manifestantes y fuerza disponible. El gobierno acusa a infiltrados por disturbios en la Corte. Convocado Consejo de Seguridad. No se tomaron medidas. Expresidente Gaviria acusa al presidente Petro de incurrir en actos inconstitucionales y hasta criminales. Petro responde y dice que lo inconstitucional es entregar instituciones a la mafia. Gremios piden respeto a las Cortes. OEA recoge versiones sobre golpe a Petro y las rechaza. Bienvenidos a nuestra segunda hora de noticias. La Corte Suprema de Justicia rechazó el bloqueo violento e ilegal, con esas palabras, al que fue sometido el Palacio de Justicia por parte de manifestantes durante la tarde de hoy, y exigió al gobierno que brinde las garantías para que los jueces puedan actuar sin ningún tipo de presiones. La Corte Suprema de Justicia rechaza enfáticamente el asedio de las últimas horas al Palacio de Justicia de la capital de la República. Situación que, además de afectar gravemente el derecho a la libertad de locomoción, pone en grave riesgo la vida e integridad física de magistrados, empleados. Esta declaración que entregó el presidente de la Corte Suprema junto a los presidentes de las demás salas se produjo por el bloqueo por momentos violento que sufrió el Palacio Alfonso Reyes Echandía por parte de manifestantes que presionaban la elección pronta de la nueva fiscal general de la Nación. Condena en esta oportunidad el bloqueo violento e ilegal al que es sometida nuestra Casa de Justicia. Es inaceptable que se llegue a sitiar a jueces cuya independencia, autonomía e imparcialidad debe ser impulsada y promovida tanto por la sociedad como por los poderes públicos del Estado. Entre las 11 de la mañana y las 4 de la tarde, los funcionarios judiciales estuvieron retenidos en el Palacio para garantizar su integridad, pues algunos manifestantes intentaron irrumpir por los parqueaderos y puertas habilitadas que se encontraban protegidas por vallas de seguridad. Incluso el director de la Policía General, William René Salamanca, hizo presencia en el Palacio para inspeccionar la situación. La Corte le pidió garantías al presidente. La Corte Suprema de Justicia exige al Gobierno Nacional brindar las garantías necesarias para que el ejercicio de las competencias de esta corporación y los demás jueces colombianos se puedan desarrollar sin presiones, hostigamientos o amenazas. El bloqueo a la Corte se originó por las presiones para que el tribunal eligiera a la fiscal general de la terna enviada por el presidente, con las juristas Amelia Pérez, Luz Adriana Camargo y Ángela María Buitrago. Sesionamos en condiciones de normalidad. Adelantamos la ronda de votación para la elección de la nueva fiscal general de la Nación. Hicimos 2 rondas de votaciones y el resultado final es que ninguna de las candidatas por el momento sacó los votos requeridos para ser declarada como elegida la nueva fiscal general de la Nación. La Corte Suprema seguirá en sus votaciones el próximo 22 de febrero, cuando haya una nueva sala plena. Ana María Cuesta, Noticentro 1, CMI. Y es que en el Palacio de Justicia se enfrentó una de las jornadas de más alta tensión en toda su historia. Graves desórdenes estallaron a las afueras de Palacio luego de que la Corte Suprema no eligiera fiscal general de la Nación. Manifestantes y fuerza disponible chocaron. Los magistrados fueron evacuados en medio de un operativo de seguridad.
La jornada en Bogotá empezó con un plantón en la Fiscalía General de la Nación y una manifestación que arrancó desde el Parque Nacional. Ambos conglomerados se dieron cita en el Palacio de Justicia, en el centro de la ciudad. Salgo a manifestarme porque está en peligro la democracia. No podemos seguir apoyando a unos traidores vendepatrias que vendieron la salud, vendieron el país y la entregaron a las multinacionales. Exigir el retiro directamente, la renuncia del general Barbosa, ¿sí? Y que ya se pronuncie el gobierno como tal y maneje el hilo constitucional directamente tal y como está estipulado. En las horas de la tarde los manifestantes decidieron bloquear las salidas y entradas del Palacio de Justicia, dejando a los funcionarios sin opciones al interior del recinto. Ellos se sienten allí, digamos, de alguna manera sitiados, cercados, y les deben permitir su libertad de locomoción y salir y poder evacuar de manera tranquila y sin agresiones. Por ejemplo, ahora observamos que no dejaban ingresar algunos alimentos o domicilios que habían solicitado, y es por eso que también llamamos la atención de la agresión de una mujer integrante de la rama judicial que recibió algunas lesiones, y esto fue reportado en el puesto de mando unificado. Ni siquiera los domiciliarios podían entregar sus pedidos a las personas que estaban dentro del Palacio de Justicia. Llegadas las 5 de la tarde, uniformados de la Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden llegaron a tratar de dispersar a los manifestantes, hecho que desató los fuertes enfrentamientos. El alcalde de Bogotá rechazó los actos en su cuenta de X. El asedio al Palacio de Justicia y las presiones a la Corte Suprema de Justicia son inaceptables. Hago un llamado a la calma y a la sensatez y a que protejamos la institucionalidad. La calle 12 con carrera octava parecía un campo de batalla. Gases lacrimógenos y aturdidoras salían desde el grupo de los uniformados, y piedras, palos y botellas del bando de los manifestantes. Finalmente, la fuerza pública logró disipar a la enfurecida turba que se regó por varios puntos del centro de la ciudad, complicando la movilidad en las calles aledañas. Situación que fue aprovechada por los funcionarios que estaban aún en el Palacio de Justicia para poder salir en sus vehículos custodiados por la policía. El expresidente César Gaviria, jefe único del Partido Liberal, acusó hoy al presidente Gustavo Petro de incurrir en actos inconstitucionales, ilegales y hasta criminales por las protestas contra la Corte Suprema de Justicia para que elija fiscal general ya. Los actos La declaración del expresidente César Gaviria por los hechos ocurridos hoy contra la Corte Suprema de Justicia la publicó primero el Partido Liberal en sus redes sociales. Posteriormente envió un video el exmandatario. Los actos en que está incurriendo el gobierno del presidente Petro no son simplemente ilegales o inconstitucionales. El presidente está actuando con actos violatorios de la Constitución, nos está sacando del Estado de Derecho y estaría incurriendo en actos criminales. Y convoca al expresidente César Gaviria a organizaciones sociales, a organizaciones no gubernamentales, a gremios y partidos políticos. A defender nuestra democracia, a la justicia se la fortalece y se la respeta. No vamos a permitir que Petro quebrante 200 años en que estas instituciones defendieron nuestra democracia y que en 200 años de vida republicana nunca hemos visto actuaciones como las que hemos observado en el día de hoy. Lo que estamos viendo hoy está más allá de una conducta dictatorial, raya en lo criminal, y así deben ser juzgados. El presidente no se está comportando como una persona cuerda. Abogamos porque reasuma su capacidad mental para gobernar a Colombia. Fuerte crítico de las reformas del presidente Gustavo Petro, esta es una de las declaraciones más agudas del exmandatario de los colombianos, César Gaviria, contra el jefe de Estado. En respuesta al expresidente César Gaviria, el presidente Gustavo Petro aseguró que lo inconstitucional es entregar las instituciones del Estado a la mafia. El presidente Gustavo Petro le respondió al expresidente César Gaviria, quien lo acusó de violar la Constitución e incurrir en actos criminales.
No, señor Gaviria, no es inconstitucional presentar una terna de mujeres decentes a ser fiscal general de la nación. Y no es inconstitucional que la gente se manifieste para diluir un golpe contra el presidente que eligieron legítimamente. Lo inconstitucional es entregar las instituciones del Estado a la mafia. Por la misma vía criticó a la procuradora Margarita Cabello, que pidió a la fuerza pública defender la justicia. Las órdenes a la policía las da el presidente de la República, así que le solicito a la procuradora mesura, no abuse de sus funciones. Dijo que quienes bloquearon el Palacio de Justicia son infiltrados y pidió una investigación profunda. En mi gobierno no se permiten infiltrados en las marchas con objetivos políticos que no son los de los manifestantes. Estas personas enviadas para bloquear el palacio deben ser profundamente investigadas. La orden a la policía es despejar las puertas con respeto, pero con contundencia. Punto. El presidente Gustavo Petro finalizó la jornada con un consejo de seguridad en la Casa de Nariño, analizando las marchas registradas. Los expresidentes Álvaro Uribe Vélez, Iván Duque Márquez y Andrés Pastrana Arango también cuestionaron los hechos ocurridos hoy a las afueras del Palacio de Justicia. En defensa de la independencia de la Corte Suprema de Justicia salieron los expresidentes Álvaro Uribe, Andrés Pastrana e Iván Duque. El primero en pronunciarse fue Álvaro Uribe, a pesar de que está investigado por la Fiscalía General de la Nación. Sin embargo, expresó que no se puede permitir que grupos violentos tengan a los magistrados en una especie de secuestro. Se requiere la fuerza del Estado para que de manera táctica y sin crear riesgos se garantice seguridad y libertad a los magistrados. El expresidente Duque, también del Centro Democrático, pidió rodear a la Corte Suprema. Incitar a protestas contra los poderes independientes para presionar sus decisiones es una amenaza directa al orden institucional. La Corte Suprema de Justicia debe ser protegida por todas las instituciones en cumplimiento de la Constitución. No brindarle garantías para su seguridad e independencia es una omisión grave que merece reacción inmediata de los organismos de control. Y el expresidente conservador Andrés Pastrana, quien tiene un lío judicial con el presidente Petro, dijo: el cerco violento a la Corte Suprema y la pasividad cómplice del gobierno de Gustavo Petro son el más grave atentado a la justicia desde la toma del Palacio de Justicia por el M-19. De igual forma, los gremios empresariales del país se pronunciaron a propósito de los disturbios ocurridos en los alrededores de la Corte Suprema y pidieron respeto por la autonomía de la rama judicial. En este comunicado y en un video difundido por redes, el Consejo Gremial Nacional invita a rodear a las Cortes y a los jueces a propósito de los disturbios registrados en inmediaciones del Palacio de Justicia. Rechaza vehementemente los actos violentos y vandálicos contra la Corte Suprema de Justicia. No son aceptables ningún tipo de presiones pasivas o activas a las Cortes y jueces para afectar sus decisiones. La independencia de las decisiones de las ramas del poder público, en especial la de la justicia, es la base de la protección de los derechos de todos los colombianos y del respeto de la Constitución y las leyes. Y en este otro comunicado, la Federación Nacional de Comerciantes rechaza las vías de hecho y califica de inaudita la situación por considerarla un irrespeto a la separación de poderes. Consideramos que las marchas promovidas por el gobierno son un irrespeto a la institucionalidad y a la separación de poderes en el país. Toda nuestra solidaridad con los magistrados y sus familias en los momentos que están viviendo. La alianza de asociaciones y gremios que lidera la exministra María Claudia Lacotir instó a promover la confianza y el respeto entre los poderes del Estado. Y un grupo de congresistas del Pacto Histórico denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y ante la Organización de Estados Americanos una supuesta persecución judicial por parte de la Fiscalía al gobierno. Por eso le pidió a la Comisión Esta carta de 4 páginas fue radicada por un grupo de 16 congresistas en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y presentada ante la OEA advirtiendo una persecución judicial al gobierno de Gustavo Petro. Estuvimos en la mañana con el secretario general, el doctor Luis Almagro, y se ha hecho un comunicado de respaldo a la democracia del país. Los congresistas pidieron una visita de la CIDH a Colombia para documentar los supuestos ataques de la Fiscalía al gobierno. Denunciando la politización de instituciones como la Fiscalía y la Procuraduría, esperamos que envíen una comisión
a nuestro país. Los congresistas señalan al saliente fiscal Francisco Barbosa de utilizar el sistema judicial para atacar al Ejecutivo. El gobierno, a través del director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, denunció que saboteadores infiltrados habrían provocado los desmanes en el Palacio de Justicia. Las protestas en las altas cortes obligaron al director del Departamento Administrativo de la Presidencia, Carlos Ramón González, a trasladarse hasta el lugar para intentar dialogar con los manifestantes que tenían bloqueada la salida de los magistrados. Ninguna movilización estaba autorizada a venir en contra de la Corte, mucho menos bloquear su libre actividad y su ejercicio independiente y soberano como poder que es. Las movilizaciones convocadas por FECODE se salieron de control y terminaron en fuertes enfrentamientos con la fuerza pública. Lo que ha pasado hoy aquí es que de pronto algunos infiltrados, alguna gente saboteadora es la que ha provocado unos acontecimientos que no son precisamente lo que quiere el gobierno nacional. El director de la policía, por su parte, aseguró que no se permitirán manifestaciones ni campamentos permanentes en inmediaciones de las Cortes. Si alguna persona pretende violentar, irrumpir al Palacio de Justicia, aquí la policía cumple la instrucción y cumple su labor constitucional. Y dijo que los convocantes tendrán que responder por los desmanes. Que responda ante la justicia quien convoca marchas, pero si ha habido desmanes, la policía investiga y la fiscalía también investiga. Los manifestantes exigen la elección inmediata de la nueva fiscal. En Medellín hubo enfrentamientos entre manifestantes y autoridades al final de las marchas convocadas por las centrales obreras. Así llegó el antiguo ESMAD a la sede de la Fiscalía General en Medellín para desbloquear la autopista norte en ambos sentidos por la movilización. Luego llegó un escuadrón policial y tras una orden institucional abrió paso y dispersó la concentración con gases lacrimógenos. En la zona se reportaron desmanes. Una persona resultó lesionada por inhalación. Y también pues dirigir un llamado a Gustavo Petro de que es necesario que dialogue más con las organizaciones sociales y políticas en clave pues de construir una unidad política que saque adelante esas reformas. En la calle Barranquilla, en inmediaciones de la Universidad de Antioquia también se reportaron desmanes, pero las vías fueron despejadas esta noche. Las altas cortes del país rechazaron el bloqueo violento que sufrió el Palacio de Justicia y pidieron respeto y garantías para una justicia sin ningún tipo de presiones. La Corte Constitucional reclama con vehemencia respeto por la independencia de la Corte Suprema de Justicia, así como por la integridad de sus miembros, y deplora los ataques, la violencia y los insultos, lo que solo sirve para retardar las decisiones que los ciudadanos todos estamos esperando. Los actos que han emprendido un grupo de personas en la sede del Palacio de Justicia, con los que se pretenden forzar decisiones de la Corte Suprema, desconocen la tradición democrática de la justicia en Colombia y el apego en sus decisiones a la Constitución política y a la ley. La rama judicial desempeña sus funciones dentro de los límites establecidos por la Constitución y la ley. Es fundamental garantizar su ejercicio independiente y autónomo y conforme a los procedimientos establecidos. Las decisiones que adopta conforme a las atribuciones constitucionales deben estar libres de presiones o condicionamientos externos. Al reclamo se unieron la Fiscalía General de la Nación, la Jurisdicción Especial para la Paz y la Comisión de Disciplina Judicial. Esto dijo el ministro de Justicia. El Gobierno Nacional respeta las decisiones de la Corte Suprema de Justicia y sus tiempos, y lo hará siempre. Aunque haya controversias, aunque haya deliberación a veces airada, tengamos la certeza de que el gobierno respeta a la Corte. Y desde Cartagena, la procuradora Margarita Cabello pidió garantizar la institucionalidad en Colombia. Durante su intervención en la Cumbre de Gobernadores, la procuradora Margarita Cabello envió un mensaje de solidaridad a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia en medio de las manifestaciones que se registraron en la capital del país. Exigimos de la fuerza pública y del señor general Salamanca que actúe con la contundencia y con la fuerza suficiente para garantizar no solo la vida de los magistrados y los funcionarios que se encuentran dentro del Palacio de Justicia, sino además de garantizar la institucionalidad de nuestro país. La jefe del Ministerio Público exigió a las autoridades garantizar la vida y la institucionalidad.
El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, afirmó que las movilizaciones están garantizadas, pero sin violencia y respetando los derechos de los demás. Desde Cartagena, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, se refirió a la situación de los magistrados en medio de las protestas en la capital del país. Los ciudadanos tienen todo el derecho a movilizarse, a presentar sus inquietudes ante el Estado, obviamente en la medida en que este tipo de movilizaciones no generen quitarle derechos a otros ni actos de violencia. Aseguró que se pensó en la acción de fuerza por parte de la policía para permitir el desplazamiento tranquilo de los magistrados. Sin embargo, fue la misma Corte quien pidió evitar un enfrentamiento con los ciudadanos. No quiere verse involucrada en unas acciones que terminen en enfrentamientos con ciudadanos en la propia Corte y pidieron un manejo muy prudente. Las declaraciones del ministro fueron entregadas durante la cumbre de gobernadores, donde fue elegido como nuevo presidente de la Federación Nacional de Departamentos el gobernador de Boyacá, Carlos Andrés Amaya. La Organización de Estados Americanos emitió un comunicado en el que pidió que se respete y se garantice el mandato del presidente Gustavo Petro. En su comunicado, el secretario de la OEA, Luis Almagro, expresó su apoyo al presidente Petro y exigió respeto a la democracia. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos, OEA, exige que se abandonen los intentos por parte de diferentes actores políticos de dañar el proceso democrático en Colombia. La OEA insiste en que se respete el mandato del presidente Petro. Considera imprescindible garantizar que el presidente Gustavo Petro, quien fue debidamente elegido el 19 de junio de 2022, complete su mandato presidencial. Y Almagro rechaza la posibilidad de un golpe blando, como lo ha denunciado el mandatario. En este sentido, la Secretaría General condena y repudia las amenazas de interrupción del mandato constitucional del presidente Petro. Por último, Almagro hace un llamado para que se elija fiscal y destaca que es fundamental para brindar certeza constitucional al país. La vicefiscal Marta Mancera asumirá como fiscal general de la Nación en encargo mientras la Corte Suprema de Justicia elige a la fiscal en propiedad. La Fiscalía en estos 4 años... El fiscal general Francisco Barbosa culmina su periodo legal el próximo 12 de febrero. Como la Corte Suprema no eligió hoy a su reemplazo, mientras se efectúa la elección, quedará encargada la vicefiscal Marta Mancera. La interinidad ha sido habitual en las últimas elecciones que ha realizado la Corte. En la transición de Néstor Humberto Martínez a Francisco Barbosa, Fabio Espitia estuvo encargado 8 meses. En la transición de Eduardo Montealegre a Martínez, quedó encargado Jorge Perdomo 4 meses. Entre Vivian Morales y Eduardo Montealegre quedó encargada Marta Lucía Zamora 3 semanas. Y entre Mario Iguarán y Vivian Morales, Guillermo Mendoza Diago quedó encargado 16 meses. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, que está de visita en Colombia, destacó los esfuerzos de nuestro país para implementar el acuerdo de paz con las FARC, pese a los retrasos en algunas acciones. Aseguró que este es un ejemplo para el mundo. Además, pidió al gobierno que se comprometa con hacer realidad en los próximos 2 años lo pactado en La Habana. El presidente Gustavo Petro reconoció ante el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas graves fallas en la implementación del acuerdo de paz con las FARC. A pesar que hemos acelerado, aún el ritmo es insuficiente y perdimos 4 años. El jefe de Estado aseguró que hay retrasos significativos en la reforma rural, no se ha garantizado la seguridad de los excombatientes y lanzó duras críticas a la JEP. El esfuerzo de la verdad judicial, que es el que tiene que acabar la impunidad durante todas estas décadas de conflicto, pues tenemos que decir también que no se ha cumplido. Y fue más allá. Dijo que los más de 80 billones de pesos invertidos en los territorios después de la firma del acuerdo no se ven. Esa debería ser una pregunta a hacer a la Contraloría. ¿Qué pasó con el dinero que dicen se invirtió en estos territorios? Yo creo que parcialmente se lo robaron. Justamente, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas en pleno llegó a Colombia para verificar el cumplimiento del acuerdo de paz firmado hace 8 años. En cuanto al compromiso del gobierno colombiano, promovemos la aceleración de los capítulos firmando un pacto nacional de completar 60% de la implementación para el 2026. El Consejo de Seguridad visitará las regiones y se reunirá, además de la sociedad civil, con las delegaciones del gobierno en la mesa de diálogo con el ELN y el Estado Mayor Central. El presidente Gustavo Petro designó como canciller encargado al embajador de Colombia en Estados Unidos, Luis Gilberto Murillo.
A través de este decreto, Luis Gilberto Murillo, embajador de Colombia en Estados Unidos, fue encargado como canciller en reemplazo de Álvaro Leiva. Claro que sí. Murillo estará al frente del Ministerio de Relaciones Exteriores durante 3 meses, mientras se cumple la suspensión impuesta por la Procuraduría a Leiva Durán. Recordemos que el canciller fue suspendido por el Ministerio Público por presuntas irregularidades en el proceso de licitación de pasaportes. El Ejército Nacional enfrentó una nueva azonada. Comunidades frenaron una operación en Mapiripán, municipio del Meta. La institución denunció un atentado contra los uniformados. Sujetos que fueron sorprendidos deforestando de manera ilegal en una vereda de Mapiripán en el departamento del Meta fueron capturados por el ejército. Sin embargo, la comunidad protagonizó una azonada para que los dejaran libres. Se les encuentra una arma tipo pistola con municiones, se procede a hacer la captura y cuando se iba a llevar a cabo la extracción de estos 3 sujetos, la población civil entra en azonada. Varios pobladores se fueron en contra de los soldados del ejército que pretendían trasladar a las 3 personas. De manera violenta fueron quitados estos 3 sujetos que estaban capturados por el Ejército Nacional, los cuales iban a poner a disposición de la autoridad competente. Quienes iban a ser capturados serían miembros de la subestructura 39 de las disidencias FARC. 2 colombianos y un sujeto de procedencia venezolana. Finalmente, la comunidad no permitió el traslado de los capturados. En la región Caribe se mantienen las restricciones por el mar de Leva que se está registrando y que ha golpeado con un fuerte oleaje las costas. Así amanecieron este jueves las playas de Puerto Colombia Atlántico, casetas inundadas y un fuerte oleaje que ha afectado la zona costera. Se establecieron restricciones a la salida de embarcaciones pequeñas a faenas de pesca. La alerta se mantendrá hasta el fin de semana. A manera de prevención, la Oficina de Gestión del Riesgo instaló banderas rojas en la zona de espolones con el fin de prevenir accidentes o el acceso de turistas a las playas en los sectores de El Muelle, Vistamar, Miramar, Pradomar y Salgar. Cartagena continúa sufriendo las afectaciones por el fenómeno natural de Mar de Leva que ha inundado distintas calles del sector turístico de Boca Grande y los corregimientos de La Boquilla y Manzanillo del Mar. A raíz del fuerte oleaje, las autoridades marítimas recordaron que está prohibido el zarpe y llegada de embarcaciones con propios y turistas con el objetivo de evitar accidentes. Asimismo, la Dirección Marítima recordó que está prohibido el ingreso a la totalidad de las playas de la ciudad, con excepción a surfistas bajo la supervisión constante del Cuerpo de Salvavidas. Las autoridades buscan a los responsables del asesinato de 4 personas en Fundación, municipio del Magdalena. Un comando armado atacó a las víctimas cuando se hallaban departiendo sobre la Troncal de Oriente, en el punto conocido como La Vial. 2 de las víctimas murieron en el lugar de los hechos y otras 2 fallecieron en un centro asistencial. Una persona más resultó herida. Las autoridades ofrecieron una recompensa de hasta 20 millones de pesos a quien dé información que conduzca a la captura de los responsables. En diálogo con Noticentro 1 CMI, Julio César Ortiz, abogado del presidente Gustavo Petro, defendió las cuentas de la campaña y aseguró que no hubo ninguna irregularidad electoral. El abogado que representa la campaña de Gustavo Petro ante las autoridades electorales defendió las cuentas, esto tras las denuncias sobre supuestas irregularidades. Los testigos no son parte de la campaña electoral. Los testigos aparecen después de cerrada la campaña, además después de cerrada la votación. Entonces ahí no hay actividad proselitista, no hay empleo de recursos de FECODE o del mismo sindicato y del partido en actividades proselitistas de la campaña. El jurista calificó como un delito el procedimiento de inspección por parte de la Fiscalía FECODE como parte de una investigación por la transferencia de 500 millones de ese sindicato. Nosotros hemos dicho que eso es un prevaricato de la Fiscalía, porque es legal la donación que hace un sindicato a la campaña como actividades del partido Colombia Humana. Ortiz también habló de una posible imputación al exgerente de la campaña presidencial, Ricardo Roa. Pero no encontramos ningún defecto legal en materia de topes ni origen de los recursos.
El abogado de Petro dice que demostrarán que las cuentas de la campaña del presidente son claras y no hay ninguna irregularidad. La Corte Suprema de Justicia condenó a los exsenadores Musa Besaile y Bernardo Elías por un entramado de corrupción en el extinto Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo, FONADE. Besaile fue condenado a 36 meses de prisión y Elías a 39 meses, ambos por el delito de tráfico de influencias. Fueron hallados culpables de presionar para direccionar la contratación en el extinto FONADE. Y la Sala de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia condenó a 15 años de prisión al ex representante de la Cámara, Alonso Acosta Osío, por vínculos con grupos paramilitares. La Corte probó que Acosta, del Partido Conservador, recibió apoyo electoral de las autodefensas para su reelección en el año 2006, a cambio del apoyo a iniciativas del grupo al margen de la ley. En otros temas, por una prueba piloto de procedimientos de seguridad en el aeropuerto El Dorado de Bogotá, algunos vuelos hacia los Estados Unidos pueden registrar modificaciones en las próximas horas. La Aeronáutica Civil y OPAIN recomendaron a los viajeros del aeropuerto El Dorado que tengan como destino Estados Unidos, entre la noche de este jueves y la madrugada del viernes, llegar a la terminal aérea con 4 horas de anticipación para prever posibles cambios. La recomendación se da por una prueba piloto que se adelanta en El Dorado para la implementación de un programa de medidas y acuerdos que permitan facilitar los procesos y el tránsito de pasajeros en conexión internacional. 25 alcaldes de ciudades principales exigieron al gobierno nacional más seguridad en los territorios ante los múltiples hechos de inseguridad y violencia. El gobierno se comprometió con la entrega de mayor tecnología y más pie de fuerza para combatir los delitos. En medio de una cumbre se acordó la agenda de trabajo en materia de seguridad y convivencia entre los nuevos alcaldes y los ministros de las carteras de Interior, Defensa y Justicia. En el caso de Bogotá, en este mes de febrero van a llegar cerca de 150 miembros de la policía que particularmente van a trabajar el tema de investigación criminal e inteligencia. Eso va a ser clave para poder trabajar con mayor efectividad para identificar y judicializar esas bandas delincuenciales que están operando infortunadamente en Bogotá. La incorporación de 20.000 nuevos hombres y mujeres a la Policía Nacional que tienen necesariamente que cumplir con un proceso de formación. Azocapitales hizo un llamado respetuoso al gobierno para trabajar en el desarme de la criminalidad y atacar las grandes organizaciones del narcotráfico. En vísperas de la final del fútbol americano que se realizará el domingo en Las Vegas, se dispararon las exportaciones colombianas de aguacate Hass hacia ese país. El gerente general del ICA, Juan Fernando Roa, explicó que el aguacate Hass colombiano ha logrado tal nivel de calidad que ya compite con el principal proveedor que tiene Estados Unidos, como es México, y por eso el país aumentó 56% las exportaciones de esta fruta con motivo de la final del fútbol americano conocida como Super Bowl. El aguacate Hass es de interés para el mercado estadounidense. México es un principal proveedor, tiene unas cualidades propias, unas calidades. Colombia, por ser un país de trópico, pues le da unas características en su sabor, en su condición, en su suavidad, que son llamativas para ese mercado. El aguacate ocupa actualmente el 4º lugar entre los productos agrícolas que exporta Colombia. El fiscal de Estados Unidos descartó presentar cargos contra el presidente Joe Biden. De otra parte, Donald Trump dijo que no pasó nada malo en la toma del Capitolio. Y el planeta superó temperaturas históricas. Las noticias del mundo en Noticentro 1 CMI. Un fiscal de Estados Unidos descartó imputar cargos contra el presidente Joe Biden por quedarse con documentos clasificados cuando dejó la vicepresidencia en el año 2017. Sin embargo, las conclusiones de la fiscalía representan un duro golpe para el demócrata, puesto que el máximo juez describió a Biden como un hombre de edad avanzada con buenas intenciones y con mala memoria al explicar su decisión. En medio de una conferencia, Donald Trump habló sobre su audiencia en la Corte Suprema, refiriéndose al caso del asalto al Capitolio en el 2021, afirmando que no pasó nada malo y que no fue una insurrección en la que no habían armas.
El mundo enfrentó por primera vez 12 meses consecutivos con temperaturas de 1.5 grados Celsius más altas que en la era preindustrial, según el monitor climático europeo Copernicus. Además, nunca antes un mes de enero había experimentado temperaturas tan elevadas. El Banco de la República proyecta un leve incremento en la tasa nacional de desempleo para 2024. De acuerdo con el reporte del mercado laboral del Banco de la República, la tasa nacional de desempleo cerraría 2024 en niveles del 10,8%, levemente superior a lo registrado en 2023 de 10,2%. El informe del emisor advierte que el segmento de mayor preocupación es el desempleo en el campo colombiano, ya que la tendencia de los últimos meses es de crecimiento. Precisamente las expectativas son consistentes con una menor dinámica de la demanda laboral en el área rural, donde la población fuera de la fuerza laboral en este dominio ha crecido en los últimos meses, jalonando hacia abajo la tasa global de participación en el agregado nacional. Se tiene un rango en la tasa nacional de desempleo del 9,3 al 12,4% para 2024. Se espera que desde el gobierno se impulsen estrategias para impulsar el empleo como las herramientas que otorga el SENA. El gerente del Banco de la República, Leonardo Villar, respondió hoy a los críticos que piden acelerar la reducción en las tasas de interés. Durante el Congreso de Tesorería organizado por Asobancaria en la ciudad de Cartagena, el gerente general del Banco de la República, Leonardo Villar, explicó que la inflación, aunque ha bajado incluso a niveles inferiores al 9%, todavía está muy por encima de las metas trazadas por las autoridades económicas. Donde pese a la reducción reciente, la inflación se encuentra más de 5 puntos porcentuales por encima de la meta. El gerente del emisor justificó la prudencia con la que ha venido actuando el Banco de la República y el ritmo que trae en la reducción de las tasas de interés. La posibilidad de reducciones más audaces en esa tasa de interés en el futuro dependerán críticamente de que la inflación siga bajando a una senda consistente con el cumplimiento de la meta. El pronunciamiento del gerente del Banco de la República se da después del llamado de atención que hizo el ministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, a la Junta del Banco para que acelere la reducción de los intereses. Un estudio privado de la firma BBVA Research confirma que el consumo de los hogares en Colombia se desaceleró en el último año. Este es el más reciente estudio de consumo de los hogares realizado por BBVA, según el cual los gastos de las familias colombianas, que en noviembre del año pasado habían subido 7,3%, en diciembre apenas tuvieron un avance de 5,1%. El documento plantea cambios en los hábitos de consumo de las familias. Entonces tuvimos un 2022 en donde primaron los gastos en bienes, en cosas físicas, y tuvimos un 23 en donde primaron las cosas de experiencias, de viajes, servicios, hotelería, y dentro de esos el ocio se destacó como uno de los principales gastos. Los rubros que más cayeron en materia de consumo por parte de las familias tienen que ver con información y comunicaciones, muebles de hogar y restaurantes. El presidente de la Federación de Agentes Logísticos, Miguel Ángel Espinosa, rechazó los cambios en la legislación aduanera adoptados por el gobierno. Pidió socializar las medidas. El gobierno prepara medidas aduaneras para la facilitación del comercio exterior y reducir los niveles de contrabando técnico en el país. Se trata de la declaración anticipada, la cual se explica como un mecanismo que permite la entrega de información de la mercancía que llega al territorio nacional para agilizar precisamente los trámites en la aduana. Hoy se aplica a 3 sectores: textiles, calzado y acero, y la idea es llevarla a todos los importadores. Los agentes logísticos no respaldan la medida y señalan que aumenta los costos de operación. Pero cuando ya estamos ampliando al 100% esas obligaciones, pues se requiere, por supuesto, que tengamos unos sistemas que estén a punto, una logística en puertos y aeropuertos que responda a las necesidades del sector de comercio exterior. El dirigente sostiene que la DIAN aún no garantiza la operación aduanera por la falta de modernización y sistematización de la entidad. Sino que realmente podamos estresar los sistemas, empezar la parte digital, para que realmente cuando ya estemos en tiempo real podamos estar tranquilos de que los sistemas están funcionando bien. El próximo miércoles se darían las primeras reuniones con el acompañamiento de la Procuraduría. El presidente de la Federación de Avicultores, Gonzalo Moreno, advirtió que las alzas en el ACPM no tienen por qué afectar el precio del huevo.
Según el presidente de la agremiación, no es cierto que los futuros incrementos a la CPM tengan impactos en el precio del huevo hasta de un 80%. De esta manera desvirtúa las versiones de Fede Transcarga al señalar que el costo del transporte para el sector es del 5%. De presentarse un alza, esta sería mínima. No se puede aseverar un aumento del 80-90% porque en la estructura de costos no tiene tanto peso el transporte. El dirigente afirmó que los precios han bajado desde enero y han ido subiendo, pero no significativamente. El sobrecosto del transporte, si el galón llega más o menos a 18.000, puede ser de 11 pesos por huevo solamente en un eslabón. Que sea en todo el eslabón puede llegar a ser a 30 pesos, pero va a depender, de nuevo, de cuánto aumente, de la distancia y de los costos de cada empresa. Hace un llamado para que se evite la especulación de precios. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 25 principales acciones, cerró a la baja. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 1,42% a 1.261 puntos. La acción del Grupo Suramericana fue la que más subió, con una valorización de 4,23% a 32.000 pesos. La acción de Cementos Argos fue la que más bajó, con una pérdida de 4,22% a 6.130 pesos. La acción más negociada de la jornada fue la de Ecopetrol, al movilizar más de 17.000 millones de pesos, con una variación negativa de 1,06% a 2.340 pesos. El dólar cerró a la baja. Indicadores económicos en Noticentro 1, CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 3.954 pesos con 68 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio entre 1.760 pesos y la venden entre 1.820 pesos. Un euro cuesta 4.258 pesos con 30 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $1.88. El azúcar se transó en 23,96 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $76.58. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $81.85. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.340 pesos. Hasta aquí Noticentro 1, CMI.